Buenos días tengan todos, es un gusto verles. Algunos no los veo desde el año pasado, entonces pues gracias a Dios porque te permite iniciar este año buscando de Él, de su verdad. Nos da mucho gusto que estés aquí. Y bueno, el día de hoy vamos a compartir un mensaje que tiene que ver con hallar a Dios en realidad. Estos primeros días del año, en los cuales pues Dios te concede buscarle, es importante poner en nuestra mente, en nuestro corazón, que esa búsqueda tenga un fruto y tenga un realmente encontrar a Dios. Te pongo un ejemplo natural de cosas que el hombre se propone cuando inicia el año. Tú ves a final de año a la gente que empieza a hacer sus propósitos de año nuevo y dice, bueno, me voy a poner a dieta, voy a ir al gimnasio, voy a hacer X o Y cosas, y empieza enero, llega a la mitad de febrero y se acabó la dieta y se acabó el gimnasio y quizás y otros muchos propósitos. Amado, eso no es diferente a la búsqueda de Dios. Hay mucha gente que se propone buscar a Dios y sin embargo no le halla en realidad, y Dios no quiere esto, Dios no quiere eso en nuestras vidas. Él quiere ser hallado por nosotros. Vamos a abrir un pasaje en la Biblia. Es un clamor de Dios, es una expresión de Dios hacia nosotros, hacia su pueblo y al que no es pueblo. Y ese clamor, el que está en el libro de Amós 5, versículo número 4, es un clamor que aparece por toda la Escritura en diferentes expresiones, de diferentes formas. La Escritura nos enseña que Dios nos busca, pero en este pasaje Él nos dice lo contrario. Dice, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Amado, grábate esas palabras, Deja el pasaje ahí, amada hermana o amado hermano que están proyectando. Bien haremos en grabarnos esas palabras. Fíjate, déjame platicarte un poco en qué contexto Dios dice esas palabras. Cuando aparecen en el Antiguo Testamento, normalmente Dios le habla a un pueblo, a un grupo de personas que cree estar cerca de Dios, pero que Dios los ve lejos de Él. O sea, no le está hablando a los filisteos, ni le está hablando a los amonitas o a los moabitas, sino le está hablando a un grupo de personas que forman parte de su pueblo. O sea, ese grupo que se reúne quizá sábado tras sábado, si tú los puedes ver en la Biblia, que asisten a una sinagoga, que tienen cerca de ellos ciertas cosas. Sin embargo, ese pueblo, según los ojos de Dios, no está vivo, y por eso le dice así, como dice el pasaje, por eso dice, así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Amado, este pasaje nos aplica a nosotros, nos aplica de muchas, en toda forma, en todo sentido, porque aunque estamos en los tiempos del Nuevo Testamento, en los tiempos en los que vino Cristo, en donde Cristo vino a buscarnos, también estamos en tiempos en donde la gente se confía, en donde la gente vive bajo las falsas esperanzas de los falsos evangelios, vive ante las falsas ideas. Es muy fácil, y quizá tú has escuchado, y lo hemos hablado desde este púlpito, que es muy fácil que el corazón del hombre se engañe, como estaba en ese entonces el pueblo de Israel. Muy cerquita, tú puedes vivir a una casa de donde se vende el agua o los refrescos, y te puedes estar muriendo de sed, porque no tienes con qué comprarlo, ¿no? Bueno, lo que es la expresión de la Escritura, o el clamor de la Escritura que aparece en los profetas y que aparece en el Nuevo Testamento, es algo similar. Dios ve que la gente, aunque aparentemente está cerca, realmente está lejos.
o aunque aparentemente está buscando, no está encontrando. Hoy quiero hablarte de algunas situaciones por las cuales a veces la gente busca y no encuentra, y quiero que quede muy claro, Dios quiere que busquemos y que encontremos. ¿Cuántos dicen amén? Ok, un segundo pasaje para introducir esta enseñanza, Isaías 55, versículo número 6. Dice la Escritura: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Amado, ese otro pasaje también tendríamos que guardarlo en nuestro corazón, entenderlo y ponerlo en práctica. Dios quiere ser buscado. ¿Qué te parece si hacemos una oración y le pedimos al Señor que Él nos hable con su palabra y que nos haga entender con claridad lo que quiere transmitirnos en esta mañana? Señor, gracias porque estamos aquí, porque nos permites alabarte. No hay nada más importante en esta mañana, Señor, que recibir, que conocer y recibir lo que tú tienes preparado para nosotros en conocimiento y en ministración de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, abre nuestra mente, nuestro corazón, alúmbranos con la verdad de tu Escritura, Padre, para que podamos no solo buscarte, Señor, sino buscarte vivir, como dice el profeta Amós. Señor, te lo suplicamos, danos vida con tu palabra, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Quiero empezar esta enseñanza en las cosas que voy a explicarte, que Dios le hace un llamado a las personas que conocen de Dios, pero aunque se lo hace a las personas que conocen de Dios, también se lo hace a los que no conocen de Dios. Realmente se lo hace a todos. Y quiero empezar haciendo una diferencia, porque Dios dice, búscame y vas a tener vida. El hombre natural, el hombre que no busca normalmente a Dios, solamente está preocupado por su vida física, está preocupado por su salud. Como hace un momento te decía, pues comienza el año preocupado por su salud, por su corazón, por sus nervios, por sus diferentes sistemas, está preocupado. ¿Qué es lo que la gente desea normalmente en los fines de año? Pues desea salud, ¿verdad? Desea que el funcionamiento de su cuerpo sea el adecuado. ¿A qué le teme el hombre de este mundo o el hombre natural? Le teme a que su cuerpo deje de funcionar. No es a lo que se refiere la Escritura. La Escritura se refiere a la vida espiritual. Y amado, bien haríamos nosotros, los que nos acercamos a Dios, en poner la misma o mayor preocupación por tener vida espiritual que en la preocupación que tienen los hombres por conservar en buena forma su vida física. La Biblia habla de vida espiritual. Muchas personas, aun cuando asisten a una iglesia, no entienden lo que es tener vida espiritual, y uno de los objetivos de esta enseñanza es que comprendamos qué es tener vida espiritual. Efesios 2, versículo número 1. Fíjate lo que nos dice la palabra de Dios. La palabra de Dios afirma, la palabra de Dios afirma que hay dos vidas y que hay dos muertes. Cuando tú naces tienes vida física. ¿Sí estamos de acuerdo? Cuando tu cuerpo deja de funcionar y separa tu corazón para siempre, se suspende tu vida física. Ok, la Escritura habla de que también la vida espiritual comienza en un momento y puede terminar en un momento, si no lo cuidas. Y Efesios 2, versículo 1, dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en delitos y pecados. Fíjate, cada uno de nosotros debería de aprender a identificar, así como identificamos cuando un hombre tiene o no tiene vida física, esto es, que su cuerpo está funcionando, viene al mundo, nace, lo da a luz su madre, está funcionando su corazón, su cuerpo, sin embargo tiene un accidente, no lo pueden rescatar los doctores y se muere, y tú y yo podemos ver a ese cadáver y decir,
ya no tiene vida física. A eso estamos acostumbrados y somos, con sencillez podemos identificarlo. Cuando llegan los paramédicos después de que atropellaron a esa persona porque tuvo un accidente, lo primero que checan, a lo mejor no se muere, pero hay otras formas de determinar si la persona tiene vida física, ¿verdad? Le toman el pulso, revisan ciertas situaciones, le checan los ojos para ver cómo están sus pupilas y se dan cuenta que a pesar de que no se mueve, conserva su vida física. Ok, la Escritura, amados, la Escritura nos lleva a identificar ya no la vida física, sino la vida espiritual. Nosotros que estamos buscando a Dios, entiendo que si veniste en esta mañana tan fría, en donde se antoja estar tomándose un chocolate, ¿verdad? Comiéndose, no sé, unas galletas o algo enfundado en tus pantuflas. Si veniste a buscar a Dios en esta mañana, es porque te interesa la vida espiritual. Y si te interesa la vida espiritual, tú y yo debiéramos de ser capaces de distinguir la vida espiritual cuando la tenemos delante de nosotros, o distinguir si nosotros tenemos o no tenemos vida espiritual. ¿De acuerdo? Entonces, el pasaje que tenemos aquí nos está diciendo de que todo hombre pasa de muerte a vida, de una muerte espiritual a una vida espiritual. ¿De acuerdo? Nunca al revés, sino siempre viene de muerte a vida según el Evangelio. Ahora, ¿en qué consiste estar muerto espiritualmente? Dice el pasaje, vamos entendiendo entonces. Vamos a entender primero en qué consiste estar muerto, para luego entender en qué consiste estar vivo. Dice Efesios 4, versículos 17 al 18. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Fíjate, este pasaje tiene la clave o varias de las claves para entender quién está muerto y quién está vivo. La mayoría de los hombres a los cuales el pasaje se refiere como gentiles, dice el pasaje que están ajenos de la vida que en Dios hay. ¿Estamos de acuerdo? En Dios está la vida, en Jesucristo está la vida. Y la Escritura afirma que muchas personas están ajenas o separadas de esa vida. Es como si hubiera un evento público al cual unos están cerca y dentro de ese evento público y otros están fuera y no pueden presenciar lo que se va a llevar a cabo en ese evento público. Unos están dentro y otros están fuera. Ok, la Escritura habla de una separación de esa vida, de una separación, hablemos claro, hablemos de una separación de Dios a causa del pecado, con las siguientes consecuencias. Y cuando hablo de estar muerto, repito el concepto. Dios está en los cielos y Dios está en todo lugar. ¿Cuántos dicen amén? Su Espíritu Santo puede estar en medio de nosotros. De hecho, está en medio de nosotros y cuando le cantamos está. Sin embargo, puede haber esa separación de Dios. Y ya no en la reunión, sino en mi propia vida. ¿A causa de qué? Del pecado. ¿Qué separó a Adán y a Eva de Dios? El pecado, su desobediencia. O sea, Dios estaba dentro del huerto del Edén y Adán y Eva fueron puestos fuera del huerto a causa del pecado, de la desobediencia. Ahora bien, es como si, bueno, la Escritura nos tiene un ejemplo del cual podremos aprender.
pone el ejemplo de un árbol. Dios es el árbol y el ser humano es la rama. Sí, hemos oído ese ejemplo. Hay un canto muy hermoso que dice, Él es la vid y yo las ramas, ¿verdad? La rama tiene vida mientras está pegada al árbol, ¿de acuerdo? La rama produce frutos y está verde y está fuerte. Hay ramas de las cuales tú puedes colgarte, pisarlas y subirte a cosechar más arriba en el árbol porque la rama está fuerte. Hay ramas tan fuertes que viene un viento como los que luego vienen aquí de arriba de 100 kilómetros por hora, que pueden tirar árboles, pero si la rama y el árbol está fuerte, la rama no se cae. Hay ramas tan fuertes de las cuales puedes amarrar una hamaca y se suben 3 niños y le ponen ahí 120 kilos de peso y la rama permanece fuerte y sigue dando frutos. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque está pegada a un buen árbol. ¿Sí? Porque el árbol le transmite vida. ¿De acuerdo? Entonces, aquí el problema en primer lugar es el pecado. El pecado es como si fuera un hacha que parte la rama y que le quita el suministro de vida. Le quita el suministro de vida y empiezan a venir consecuencias. O sea, todo pecado, y cuando me refiero al pecado me refiero cuando desobedeces a Dios. No me refiero a que comes carne carne roja en vigilia, ni me refiero a que rompiste tu dieta. Hay mucha gente que rompe su dieta y dice, ya pequé. O sea, no, eso no es pecado. Pecado es desobedecer a Dios. Pecado es mentir. Pecado es robar. Pecado es guardar rencores. Pecado es decir malas palabras. Si estamos en ese sentido, todos bien claros, ¿verdad? Creo que lo hemos escuchado. Ok, pero hay que entenderlo. ¿Qué hacha es la que rompe la rama del árbol? No cualquier hacha. ¿Sí? No cualquier hacha rompe el árbol. Solo un hacha que tiene filo de pecado rompe separa la rama del árbol. ¿Sí vamos comprendiendo hasta aquí? Bueno, es importante. Porque cuando el pecado está presente en la vida de una persona, viene lo que la Biblia le llama muerte. Se separa la rama y vienen las consecuencias. ¿Cuáles son? Bueno, una vida, una persona que está esclavizada al pecado. ¿Qué es estar esclavizado? Que el pecado esté continuamente en mi vida repitiéndose una y otra vez. Te pongo un ejemplo, una persona que pierde rápidamente los estribos, que se enoja rápidamente, que rápidamente se enciende y empieza a desquitarse, a insultar. ¿Por qué? Ahí hay un pecado dominando. Yo entiendo que Dios nos hizo con temperamentos. Una cosa es el temperamento. Por ejemplo, tú puedes ver el temperamento del apóstol Pedro, que era fuerte, que era arrojado. Sin embargo, Pedro, a pesar de tener un temperamento fuerte, no perdía los estribos y terminaba insultando o agrediendo a los demás. Solo tenían su temperamento fuerte que le llevaba a hacer ciertas cosas arrojadas. Hasta ahí llega el temperamento y el resto es la carne y el pecado. Una persona que no puede dejar de mentir, que no puede dejar de robar, que no puede perdonar, que no tiene el poder, la fuerza interior para cortar con ese pecado, sabe que está mal, pero no puede decir no, está esclavizada, está en muerte, no tiene la fuerza, porque la fuerza para vencer el pecado, ¿de quién proviene? De Dios. Una persona que continuamente sucumbe ante el poder del pecado, no está en vida, está en muerte. No te estoy diciendo con esto que un cristiano no pueda llegar a pecar, sí puede llegar a pecar. Sin embargo, el cristiano sabe lo que tiene que hacer, va, se limpia en Cristo Jesús y retoma sus fuerzas y sigue viviendo sin pecar. En el cristiano el pecado es la excepción y no la regla. Sin embargo, si el pecado se repite, bueno hermano, pues yo mira, nada más adultero 2 veces al año. Amado, estás bien esclavo al adulterio. Con que adulteraras una vez al año, una vez cada 2 años, estás esclavo al adulterio. Entonces, una vida esclavizada al pecado
es una vida muerta, de acuerdo con la Escritura, que está lejos de Dios. ¿Qué más? Que no tiene esa conexión real, vuelvo al ejemplo de la rama. No tiene esa conexión real con el árbol. El árbol todos los días le está suministrando a la rama esa savia que mantiene verde las hojas, que mantiene verde el fruto, que mantiene el fruto creciendo y dándose continuamente. ¿Qué es lo que pasa cuando tú cortas la rama? Se empieza a secar. Se corta esa comunicación. ¿Has sentido que oras y que nadie te escucha? ¿Has sentido que oras y que no sabes si tus palabras llegan al cielo o no? Hay que revisar. La experiencia de la búsqueda de Dios es una cuestión meramente rutinaria o hay algo que enriquece. El que tiene comunión con Dios tiene alguna señal de parte del cielo, y no es que se le aparezca un ángel y que le diga tus palabras han sido escuchadas, no. Sin embargo, el que tiene vida y que está conectado al árbol, cuando lo busca, bueno, de entrada le gusta buscar, ¿no? Al que le gusta el alimento, pues va y se sienta 3 veces al día, ¿no? Y se alimenta. El que no tiene comunión con Dios, se le hace algo engorroso buscar a Dios. ¿Por qué? Porque no tiene vida. Porque no recibe nada. Pero el que recibe un pasaje, el que recibe fuerza, el que recibe poder, del cual ahorita te voy a hablar, pues constantemente está buscando, ¿verdad? A través de la palabra, a través de la oración, a través del ayuno, a través de la alabanza, a través de las reuniones. ¿Por qué? Porque hay una comunicación que alimenta. Porque sabe que esa comunicación le da vida. ¿Sí? Pero cuando alguien en su experiencia personal con Dios, como que no le dan ganas, como que no le nace buscar, y como que cuando busca nomás no encuentra nada, ahí hay un síntoma de que, así como cuando le van a tomar el pulso a alguien y dices, no tiene pulso, ya no hay vida. Abusados. Pero es un síntoma de no vida espiritual. ¿Qué más? Estar muerto también quiere decir estar padeciendo las consecuencias del pecado. Mira, cuando la rama es cortada, deja de estar verde y se cae. Y cuando se cae, la pisan, la cortan, la queman, y ya no la tratan como rama, la tratan como un palo, ¿verdad? ¿Ok? Lo mismo le sucede al ser humano cuando se aparta de Dios. Se empiezan a manifestar en él las consecuencias naturales del pecado, la falta de paz. Y cuando digo la falta de paz me refiero a que se puede manifestar un nerviosismo constante, cotidiano, muchos miedos a cualquier cosa, miedos a la muerte, miedos a perder el trabajo, miedos a mis hijos, miedos a todo le da miedo. Porque no tiene la seguridad que transmite la comunión con Dios. No tiene gozo. La Escritura dice, fíjate, en sentido contrario, ahorita lo voy a mencionar, la Escritura dice que cuando el Espíritu está presente en nuestras vidas, se manifiesta un fruto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguien se sabe el pasaje? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio también. Felicidades a los que se lo saben de memoria. Eres como un buen paramédico que sabe checar los síntomas. Hay que checarse los síntomas. Y una persona que es separada de Dios a causa del pecado empieza a manifestar la ausencia de estos síntomas. La falta de paz, la falta de gozo. ¿Cuál es el gran mal de nuestros días? La depresión, ¿a poco no? ¿Y qué no es la cosa, qué no es la depresión sino una falta de paz y una falta de gozo tremenda, una falta de esperanza? El estar sumergido en una visión de
pesimista acerca de ti mismo y de tu vida y de lo porvenir. ¿Cuál es? Que sería lo contrario a lo que el Espíritu Santo produce, que produce el Espíritu: gozo, paz, paciencia, esperanza. ¿Sí entendemos? Entonces, cuando alguien está deprimido, triste, con falta de gozo, con falta de paciencia, con falta de dominio propio, y cuando digo dominio propio, lo digo no solo en el mal carácter, a veces se manifiesta en otras situaciones. Por ejemplo, hay veces que hay que esperar que Dios nos resuelva o nos ayude a resolver las cosas. Y cuando yo salgo y las quiero resolver en mis propias fuerzas, sabiendo que no puedo, quizá me falta ese dominio propio, ¿no? Los hombres de este mundo toman la justicia bajo su propia mano porque no tienen dominio propio, porque su juicio lo dominan los impulsos. Cuando el Espíritu Santo no está, esa vida de confianza se convierte en una vida de desconfianza, de amargura. Cuando el Espíritu Santo no está, nuestra atención, que debería estar puesta en Dios. ¿Cuántos dicen amén? La Escritura dice que nuestra atención debe estar puesta en Dios, y mientras esté puesta en Dios, vamos a estar llenos de gozo, de paz y de esperanza y de fuerza. Pero tú quítale la atención a Dios y empieza a ponérsela a otras cosas y se empieza a manifestar un tremendo vacío. Y tú observa, por favor, a las personas de este mundo. Las personas de este mundo, su atención está en un aparatito como este, o como este, o como este. Todo el día, horas, y nunca en uno como este. La Escritura, ¿verdad? Y tú ves cada vez vidas más vacías, más superfluas. Decía el pasaje que veíamos hace un momento con el entendimiento entenebrecido. Fíjate que ayer iba yo con mis dos hijas a hacer unas compras y de repente del corazón de una de ellas, la que tiene 11 años, me decía: oye, ¿verdad que los papás de este mundo ya no quieren tener hijos? Así salió, sin que hubiera alguna plática previa, sino simple y sencillamente de darse cuenta de una cosa: que el corazón de los hombres de este mundo empieza a valorar y a tener por sublimes cosas completamente superfluas, superficiales. El hombre quiere tener más tiempo para estar viendo películas, para estar en el internet, para irse a bailar, para tener tiempo para su carrera. Ya un niño es tener un hijo, tener una familia o estar cerca de Dios es algo que estorba. En fin, cuando tú ves a una persona que su atención está desviada hacia cosas superfluas, tú estás viendo una persona con una tremenda ausencia de vida. ¿Sí comprendemos? Porque, dime una cosa, si Dios concediera que un ángel se parara en este lugar, en medio de esta sala, y yo estuviera hablando, ¿hacia dónde se iría tu atención? Hacia el ángel. Sería tan impresionante su resplandor o la manifestación divina, que no importa qué tanto gritara yo, estoy seguro que tu atención se volvería hacia él. Ok, todo aquel que tiene comunión con Dios, todo aquel que tiene comunión con Dios, mira hacia su resplandor y no se deja deslumbrar por otros resplandores. Eso es importante. Y esas son, bueno, el que está completamente ido en su entendimiento hacia las cosas de este mundo, la Escritura dice que está muerto. Así, está muerto. Ahora, la cosa va peor todavía. Te estoy dando los síntomas. El pasaje decía con el entendimiento entenebrecido. Cuando una persona está otra vez arrancada del árbol, se va también el buen juicio. Y entonces sucede lo que describen los profetas, que a los hombres
a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, ¿no? Ahora lo bueno es ser, es bailar, es tomar, es divertirse, es ser homosexual o lesbiana y tener hijos. Y tú ves a toda una comparsa de personas seguirles el juego y defenderlo. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Eso enseña una ausencia absoluta de la influencia divina en el pensamiento del hombre. Muerto, absolutamente muerto. No que el hombre deje de ser inteligente, pero el hombre empieza a pensar en puras tinieblas. Como si se metiera en una especie de bruma, de la cual, a pesar de ser inteligente, no sabe ni cómo salir. Y eso es lo que sucede en la mente de una persona. No puede valorar que Dios le dio una familia, no puede valorar que Dios le dio un buen trabajo, no puede valorar que le dio, a lo mejor sus padres no fueron perfectos, pero no puede agradecer que no le dieron, que no lo dejaron sin comer. Un entendimiento entenebrecido, que no comprende ciertas cosas. Y por último, para hablar ya de empezar a hablar de cosas mejores, pero es importante entender, ¿a qué le llama Dios muerte? A todo esto que yo te decía le llama muerte. Vuelvo a mi ejemplo del árbol y la rama. Tarde o temprano, esa rama en primera se va a secar, ¿no? Y en segundo lugar, va a ser quemada. ¿La va a quemar el sol? ¿O la van a usar como leña? Pero va a ser quemada. ¿Sí o no? Bueno, lo mismo le sucede al hombre sin Dios. Tiene la sentencia de muerte asegurada. La perdición eterna sobre su vida, el conocimiento de saber que no solo en esta vida va a estar sin Dios, sino que también lo va a estar en la vida eterna. ¿De acuerdo? Puedo yo tener la sentencia de muerte asegurada y sin embargo estar con falsos consuelos de estar en vida. De eso se encargan los falsos evangelios. Por cierto, en próximas semanas tenemos en el corazón empezar a hablar un buen rato de los falsos profetas que le están haciendo mucho daño a la fe actual. Pero solamente te digo ahorita, hoy hay muchas personas que están en muerte, en esta muerte espiritual de la que te estoy hablando, y que en su mente hay el falso consuelo de decir, no, yo creo en Cristo, yo voy a la iglesia y Jesús me va a perdonar. Está entendiendo mal el asunto. Está entendiendo mal el asunto. Una rama seca que está tirada de fuera del árbol, ¿va a tener vida alguna vez? Entonces, si en esta vida está la manifestación clara de que no tiene vida en esta vida, ¿la podrá tener en la vida eterna? No. Si tiene vida eterna, entonces las manifestaciones de esa vida se tienen que dar en esta vida. Si está pegada al árbol aquí, lo estará en la eternidad. Si no está pegada al árbol aquí, tampoco lo estará en la eternidad. ¿Sí entendemos esa parte? Por eso decía el Señor, y ahora sí, si regreso al versículo original que decía, el Señor decía de manera sencilla a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Porque ese pueblo era un pueblo que a lo mejor iba a la sinagoga todos los sábados, tenía Biblia, pero que en ellos había todas estas manifestaciones: esclavitud al pecado, una falta de comunión con Dios real, falta de manifestación de frutos del Espíritu. Tú puedes ver, por ejemplo, que al Señor Jesús se le acercan para decirle, Señor, ¿podemos divorciarnos de nuestra mujer, sí o no? ¿Qué te enseña eso? Una absoluta falta de amor, de paciencia, ¿verdad? De esperanza. No te digo que el matrimonio, por cierto, yo siempre digo, y digo el día de hoy, 11 de enero de 2015, 15 años después de casarme, que soy felizmente casado. Y con eso no quiero decir que el matrimonio no tenga dificultades.
Sin embargo, cuando está el Espíritu de Dios en tu vida, te enseña a perdonar, te enseña a amar, te enseña a soportar, te enseña a tener esperanza, te enseña a esperar lo mejor de tu pareja, te enseña a arreglar los problemas, no a botarlos. Pero cuando no está el Espíritu, pues tú lo que quieres es sacarle la vuelta al problema, evadirte de él, mandarlo a volar. Y eso pasaba en la nación de Israel. Gente que iba todos los domingos a la iglesia, sin embargo, bueno, no iban los domingos, iban los sábados en ese entonces. Sin embargo, había una tremenda carencia de vida espiritual. Estaban cerca, estaban como el que vive al lado de la tienda, pero no tenían agua. No tenían con qué comprarla. Y estaban secos y sin fruto. Estaban muertos, lo que dice la Escritura. Ahora, solamente quiero ser muy enfático, ya luego voy a tratar de ir un poquito más rápido en esta enseñanza. ¿En qué consiste, pues, estar vivo? Ahora sí en el sentido correcto. Romanos 8, versículos del 1 al 2. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del pecado y de la muerte. ¿En qué consiste la vida? En primer término consiste, fíjate, vuelvo al ejemplo de ese árbol de olivo y de la rama. La Escritura nos enseña que el pecado nos separa del árbol, pero Cristo Jesús nos vuelve a unir. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú por la fe en Cristo Jesús te acercas a Dios, la Escritura dice que Cristo Jesús te une al árbol. De hecho, si tú lees en el libro de Romanos, hay una preciosa metáfora que habla de ramas injertadas. Habla de ramas naturales y de ramas injertadas. Y los gentiles, de acuerdo con ese pasaje, todos nosotros somos ramas injertadas. Ninguno de nosotros es rama natural. Porque Dios se ha propuesto tomarnos, limpiarnos y hacernos participantes de lo celestial. Cuando sucede eso y en verdad Dios por medio de Jesucristo te hace estar cerca de Él, el suministro de la vida espiritual se empieza a manifestar. Y de acuerdo con este pasaje, el primer síntoma es tener un testimonio interno de estar cerca de Dios. El pasaje decía, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El testimonio interno de que yo estoy cerca de Él y Él está cerca de mí. Y que estoy, por esa cercanía, recibiendo los efectos y el suministro en la abundancia que Dios tiene para darme, porque lo que Dios quiere hacer conmigo, quítatelo de la cabeza, no solamente es que en el día del juicio tú te vayas al cielo. Lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo y con todos nosotros es una completa transformación a través de la comunión para que esa rama seca, que no tenía frutos y que no tenía hojas, se transforme en una rama viva, fuerte, con frutos y con hojas. ¿Estás de acuerdo? Por lo tanto, hay una transformación del carácter, hay una transformación del temperamento, hay una transformación del dominio propio, hay una transformación de la forma de ver las cosas en esta vida. Pero empecemos por un punto. El primer punto es que la persona se sabe injertada a Dios. Se sabe cerca de Dios, sabe que en este momento, en cualquier lugar, cierra los ojos, levanta una oración abriendo su boca o en sus pensamientos y es escuchada en el tercer cielo. Y de repente le viene, está en su casa, haciendo alguna actividad, y de repente le viene un versículo a la mente, sin esforzarse, y sabe que ese no viene de sus recuerdos naturales, sino que le es suministrado de otro lugar. ¿Por qué? Cuando una rama está pegada a un árbol, hay un libre flujo, ¿verdad? De información y ¿cómo se llama?
y de savia que alimenta. Bien, lo mismo sucede. ¿Qué más pasa? Bueno, hay una libertad del pecado. Escúchelo bien. Hay el poder para vencer el pecado. Un poder para decir no. Hay algunas clases de flores que giran. Hay algunas clases de flores que son capaces de contraerse. Sí, no sé si algunos las han visto. Hay algunas clases de flores que no soportan ciertos sonidos. Cuando están ciertos sonidos, se contraen y se cierran. No se quedan expuestas, sino que tienen la capacidad de abstraerse, de contraerse para repeler, para protegerse. Cuando alguien está en Dios, tiene la capacidad de decirle no al pecado. Oiga, compadre, vamos a echar una cervecita. 35 años diciendo que sí, y hoy puede decir no. O 45 años guardándole resentimientos al hombre con el que compartes la cama. Y que si se quitaba los zapatos y que si no los ponía en su lugar, ya por eso estabas guardando y deseando quién sabe cuántas cosas en su contra. Cuando Cristo está en tu vida, hay una perfecta capacidad de perdonar, de amar, de ver las cosas de otra manera, de esperar que cambie, de ayudarlo. ¿Sí me entiendes? Mientras Cristo está, la rama está verde, mientras no está, está seca. Y al punto al que yo quiero llegar es, hace rato me dijeron los frutos del Espíritu. Hay un corazón limpio, no hay malicia. Mira, mientras no está Cristo, no ha llegado tu marido, dices, este hombre ya va a estar por allá haciendo de las suyas. Está Cristo. Y quizá hay otra forma de pensar. ¿Qué le pasó? Estará bien. Pero cuando Dios no está, tu cerebro puede ser un mar tu cerebro y tu alma puede ser un mar de malicias. Cuando Cristo está y está en abundancia, tu corazón está lleno de benignidad y de bondad. Lejos de estar con las mismas desconfianzas de toda la vida, hay una libertad para confiar o para ver las cosas de otra manera. A eso me refiero con tener vida. Cuando la Escritura dice que tenemos vida, se manifiesta esa paz. La Escritura habla de la paz que sobrepasa en todo entendimiento. El Señor Jesucristo cuando fue levantado al cielo, ¿qué dijo? Mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como la da este mundo. ¿Cómo la da este mundo? Pues sí te da paz. Por favor, vete a bailar y vas a estar 5 horas olvidándote de tus problemas. Y si tomaste mucho, más. Pero al otro día, en la mañana, van a regresar tus problemas. Cristo no la da así. La paz de Cristo permanece. La paz de Cristo prevalece encima de los problemas. El gozo de este mundo es temporal. Cuando alguien mete un gol, todos se gozan. El gozo de Cristo permanece en medio de las situaciones. Y el punto es el mismo. Mientras estoy pegado, tengo vida. Y la vida es suministrada sobre mí. Tengo gozo. Cuando tengo gozo, ¿estaré lleno de quejas y de chismes? Muéstrame una persona llena de quejas y de chismes y te voy a mostrar a alguien que no tiene vida. Porque el que tiene gozo, o sea, ¿tú alguna vez viste a Jesucristo quejarse de alguien? ¿Verdad que no? O chismear de alguien. Dijera Juan, oye, mira, ¿sabes qué? Déjame decirte la última de Pedro. No. ¿Viste algún día a Jesucristo murmurar? No. Su corazón estaba lleno. Dice la Escritura en uno de los profetas, si te convirtieres, yo te restauraré. Y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca.
Si Dios está presente en tu vida, ¿qué crees que se empiece a manifestar? Lo bueno de Dios, el amor de Dios. Por ejemplo, tú ves a Jesucristo convivir con los fariseos y con las personas más pobres, con los enfermos, con los leprosos. Y tú ves a un Jesucristo esperar lo bueno de un leproso, ¿sí o no? Levantarlo, ayudarlo. El fariseo, no, ¿cómo te acercas a este sucio? ¿Por qué? Porque es un corazón sin vida, ¿verdad? El corazón de Dios espera lo bueno de lo malo. Espera lo bueno de lo sucio. El corazón de Dios espera que las cosas malas o las cosas torcidas se enderecen. ¿Cuántos dicen amén? A ver si me entiendes lo que te voy a decir. Pero Dios cree en los pecadores. Escúchalo bien. Tú a lo mejor podrás pensar que tu marido no se va a corregir nunca. Pero Dios ve a los pecadores y Él sí tiene esperanza de que los pecadores se vuelvan a Él. ¿Sí comprendes eso? O sea, el corazón de Dios tiene esa esencia. Siempre busca el bien y siempre espera el bien. Le duele ver que haya quien no responda. Sin embargo, siempre lo busca y siempre lo espera. Y quien está en Él tiene esa manifestación. Ese gozo, esa paz, esa esperanza, esa paciencia. ¿Sí comprendemos? Ahora sí comprendemos quién está vivo y quién está muerto. No nada más se trata de decir, pues yo no peco, ¿eh? Hay personas que dicen que no pecan y sin embargo no tienen nada de gozo, no tienen nada de paz, no tienen nada de esperanza, no tienen nada de benignidad. En lugar de estar vivos, a mí me parece que se transformaron en fariseos. Más bien, porque los fariseos tampoco pecaban, pero estaban llenos de malicia, de falta de paz, de falta de gozo. ¿Sí estamos comprendiendo hasta aquí? Entonces, ok. Ya para terminar, no te vayas a asustar, pero es el primer punto de esta enseñanza. Este primer punto, quiero decir que podemos saber mucha Biblia y podemos estar muertos. Podemos estar aparentemente muy cerca de Dios y podemos estar muertos. Por ejemplo, Jesús estaba hablando con los fariseos y ellos sabían mucha Biblia, asistían a muchas reuniones, tenían mucho conocimiento, tenían muchas buenas obras. Pero les dijo él lo siguiente, Juan 8:24, les dijo, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Dime una cosa, ¿sabían Biblia o no sabían Biblia? ¿Se congregaban todos los sábados o no? ¿Hacían obras que parecen que a muchos de nosotros nos avergüenzan? Me refiero a hacer misericordia, ofrendar, hacer, ¿verdad que sí hacían? Y sin embargo les dijo, están muertos, no están pegados al árbol. ¿Por qué? El pasaje nos da la clave, ¿verdad? ¿Quién es el que nos une al árbol? Jesucristo es el que nos une al árbol. Y ellos no estaban unidos al árbol y por lo tanto no tenían vida. Entonces, solo por que nos quede muy claro, el saber Biblia, o aún lo quiero decir más claro, el que estemos todos los domingos escuchando la palabra, no nos hace, o no en sí mismo no nos da vida. Nos ayuda, claro que nos ayuda. Pero ahorita voy a hablarte de un ingrediente que es importante para que realmente tengamos vida. Segunda de Corintios 3:6 dice que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Tú puedes tener una Biblia en tu casa y te puedes saber de memoria varios salmos, pero si no estás pegado a Dios y por lo tanto el Espíritu Santo no está en tu vida suministrando toda esa vida, se puede dar lo que pasó con los fariseos, una muerte, o un engaño pues, porque pensaban estar vivos y realmente no lo estaban.
Dios no quiere eso, amados, de ninguno de nosotros. O sea, yo solamente pongo las perspectivas y los problemas. Dios no lo quiere. Sin embargo, se puede dar. ¿Sí estamos entendiendo? Ahora bien, Jesús vino, y este es el énfasis de esta enseñanza, Juan 10, versículo 10. Jesús vino a que tengamos vida. Dice Juan 10:10, el ladrón no vino, o no viene, sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo he venido para que la tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea, Dios quiere darnos vida. Dios nos pide que lo busquemos. O sea, Dios vino para darnos vida, ¿de acuerdo? Pero Dios dice, búscame y yo te voy a dar vida. Hace poquito le compartí a unos hermanos, decía, mira, ¿tú crees, le estaba compartiendo a la iglesia de Venezuela por internet una palabra, allá son beisboleros de corazón, y yo les decía, ¿tú crees que el Espíritu Santo va a venir a darte vida mientras estás en un partido de béisbol viendo el partido de Leones de Caracas contra Magallanes? Pues no. ¿O tú crees que el Espíritu Santo va a venir a darte vida mientras estás 3 horas pegado al Facebook de tu celular? ¿Ahí va a venir el Espíritu a vivificarte, a darte? La respuesta es no, ¿verdad? Pues Dios sí quiere darte vida. Pero Dios dice, busca la vida en el lugar correcto. Y búscala con la actitud correcta. Quiero verte un estorbo más. ¿Por qué la gente a veces no? ¿Por qué los fariseos iban cada sábado a la sinagoga? ¿Por qué sabían Biblia? ¿Y por qué a pesar de esos medios de gracia, que es bueno congregarse? ¿Cuántos dicen amén? ¿Es bueno saber Biblia? ¿Cuántos dicen amén? Es bueno. Sin embargo, ¿por qué a pesar de tener esos medios de gracia, esos elementos cercanos a ellos, no tenían vida? Bueno, quizá porque se acercaban a Dios no buscando la vida. Ahorita tomé un tiempo quizá de 20 o 30 minutos explicándote qué es estar vivo y qué es estar muerto. Muchas personas no se acercan a Dios buscando la vida, sino se acercan a Dios con otro motivo. Te voy a explicar algunos de los otros motivos que ya he mencionado en otras ocasiones, pero a veces la gente se acerca a Dios porque, bueno, alguien se enfermó en el hospital, y allá en el hospital, al ver que estamos sufriendo toda la familia, pues se dan cuenta de que la cosa estaba muy mal y su conciencia les redarguye y les dice, esto nos pasa por estar lejos de Dios. Entonces se acercan a la iglesia, aprenden a escuchar un poquito la palabra de Dios y ya no nos va a ir mal porque Dios nos va a ayudar. ¿Ese es un motivo correcto o incorrecto? Puede ser lícito, pero no es el motivo correcto. Es como si tú y yo pudiéramos ver aquí un tablero de tiro al blanco, ¿no? Tiene varios círculos, ¿de acuerdo? Cada círculo tiene, o sea, hay un círculo en el centro y hay otros círculos alrededor. El acercarte a Dios solo porque no te vengan problemas es como apuntarle al círculo de hasta afuera. Ese no es el objetivo. Ni el objetivo que tú debes de buscar, ni el objetivo que Dios busca en tu vida. Y quiero decirte que muchísimas personas en el mundo se acercan a Dios apuntando a los círculos de afuera y no apuntando al círculo de adentro. Y Dios lo que quiere es que tengamos vida. Muchos hombres quieren tener salud, quieren tener prosperidad, no quieren tener problemas, pero están preocupados por la vida eterna o están preocupados por la vida física y terrenal. Por la vida física y terrenal. Por eso no la encuentran. Por eso no la hallan. Al mismo Señor Jesucristo se le juntaba mucha gente. Mucha gente. ¿Escuchaste? O no sé si has escuchado o leído que en la palabra de Dios se le juntaron una vez 5,000, sin contar a las mujeres y a los niños. Y en otra vez se le juntaron 4,000, sin contar a las mujeres y a los niños. ¿Te parece eso mucha gente o poca gente? Mucha gente. ¿Cuántos de ellos fueron discípulos?
Muy pocos. ¿Por qué? Porque se estaban acercando a Él con el motivo incorrecto. Mirando, no estaban, o sea, sí lo estaban buscando. Y tú ves al Señor Jesucristo y Él tenía compasión de ellos y quería hacerles el bien. ¿Tú crees que cuando miraba al Señor Jesucristo a esa multitud no los quería llevar al cielo a todos? Claro que sí. Un día los vio y le dijo a sus discípulos: tengo compasión de la gente porque son como ovejas que no tienen pastor. Sin embargo, Él sí los veía bien, pero ellos a Él no lo veían bien. Y cuando me digo no lo veían bien, te repito, sí lo estaban buscando, porque salían, se salían de las ciudades a buscarlo, pero no iban buscándolo, persiguiendo el objetivo de vida que Él estaba esperando en ellos. ¿Por qué lo buscaban? Porque tenían hambre, porque tenían enfermos, porque no tenían, porque se sentían oprimidos por Roma, porque sentían problemas aquí. Pero no decían: la verdad, Señor, es que mi vida está seca y vacía y hueca, porque no tengo comunión contigo. Eran pocos. ¿Y cómo les dice el Señor? Juan 6, versículos 26 y 27. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. O sea, Él los ubica y les dice: bueno, qué bueno que me busquen, pero hasta ahorita pues han encontrado lo que han buscado. Venías por tu enfermo y tu enfermo sanó, ¿no? Traías hambre y te hice el milagro y tienes pan, pero no has buscado la vida que yo doy, porque si tú buscaras la vida que yo doy, ya hubiera transformado tu carácter, ya tendrías paz, ya podrías haber vencido el pecado, ya estarías, te dormirías, como dice el Salmo, en paz te acostarías y dormirías, sabiendo que Dios vela tu sueño, y que si esa noche se te para el corazón, sabes, estás segurísimo que te está esperando una casa no hecha por manos en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Segurísimo. Pero hoy en día hay muchos evangélicos que no tienen esa certeza. Lo digo con tristeza, porque todo el mundo evangélico debería de anunciar que Dios está vivo y que les transmite vidas. Sin embargo, no es así. Y no es así porque el hombre se conforma con tirarle a lo de afuera y no buscar el objetivo. No sé si me explico. Yo conozco personas, tengo amistades que se acercan a iglesias, pero se acercan porque quieren que las ayuden, porque quieren tener amigos, porque quieren que sus hijos crezcan con otros hijos, que sean más limpios que los del mundo. Eso está bien. ¿Ese es el objetivo que Dios persigue para con tu vida, amado? Dios quiere que tengas vida. ¿Y de qué te sirve que en este mundo hayas tenido buenos amigos, hayas escuchado buena palabra, te hayas relacionado con buenas personas o con mejores personas de las que puede haber en el mundo, si al final de cuentas estás completamente seco? Y cuando digo seco me refiero a que está seco aquí y seco para la eternidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿De qué sirve? Muchas personas están errando en el blanco. Es como el que va a la escuela y dice: papá, pues mira, ya saqué 6, lo demás es vanidad. Perdón que lo diga, pero hay muchas personas que buscan a Dios con esa mentalidad mediocre y que se glorían en que una vez hace 25 años Dios los sanó. Pues qué bueno, pero háblame de qué hizo el Espíritu Santo hoy en la mañana en tu vida. ¿Te dio una palabra? ¿Traes amor? ¿Traes un cántico? ¿Traes algo para ministrarnos? ¿Traes ganas de ir a predicar el evangelio a otra ciudad? ¿Traes ese poder para vencer el pecado? ¿Traes ganas de darle una nueva oportunidad a tu marido?
que no se ha convertido hasta el día de hoy. No, pues eso no. Pues ¿por qué? Porque estamos apuntando a lo de afuera y no estamos apuntando a la vida que Dios quiere darnos a cada uno. Amén. Eso pasa. Ahora, algunos de los estorbos, ya me falta menos, ¿no los he aburrido hasta aquí? ¿Estamos bien? Bien. Algunos de los estorbos o los tropiezos que obstaculizan que las personas hallen esa vida. La Escritura dice que el Espíritu siempre está dispuesto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu siempre está con ganas de rescatar y de injertar y de incluir en Dios a todos aquellos que quieran ser incluidos en la vida. Eso es lo que quiere decir. Que el Espíritu siempre está dispuesto a dar más y más y más de Dios. La Escritura dice que a Dios nunca se le acaba. Cuando se dice de Jesucristo, se dice que de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Cuando un servidor con algún hermano le pusimos un nombre a esta congregación, o un nuevo nombre a esta congregación, pensábamos en ese versículo. Que Dios siempre tiene más y más y más que dar. Y nunca se le acaba, siempre está dispuesto a hacerlo. Y si Dios siempre está dispuesto a hacerlo, y si Dios siempre está dispuesto a dar, ¿por qué la gente está tan seca? ¿Por qué la gente no tiene poder? ¿Por qué la gente no puede vencer el pecado? ¿Por qué la gente está metida en amarguras? El problema no está en Dios. Y yo te testifico que hoy el Espíritu Santo me llenó de gozo esta mañana. No es que Dios esté nada más suministrando el Espíritu allá en Afganistán. No, hoy en la mañana me suministró el Espíritu mi porción del día de hoy para venir a darte, a amarte, a predicar el Evangelio. El Espíritu está cerca. El Espíritu estuvo con nosotros mientras adorábamos en la mañana. Entonces no es ese el problema. El problema está en los tropiezos que las personas se permiten tener para que el Espíritu no les sea suministrado y no les dé vida. Ahí está realmente el problema. Y voy a ocupar un pasaje que el Señor Jesucristo pone. El Señor lo ilustra de la siguiente manera: hace una cena y manda invitar a todos. ¿Estamos todos invitados a la cena del Señor? ¿Cuántos dicen amén? Estás invitado, amado. A lo mejor a ti te trajo mamá a fuerzas o te trajo tu esposa a fuerzas y sabes que te ponen caras y te quedas a ver el fútbol. Entonces vienes a la iglesia. Pero a pesar de eso, Dios quiere que participes de esa cena y de ese alimento. Y en ese pasaje en el que el Señor Jesucristo está ilustrando los tropiezos, la gente empieza a manifestar cuáles son sus obstáculos o estorbos. Lucas 14, versículos del 17 al 40. Y a la hora de la cena, envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya está todo preparado, o que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. Ahí van los pretextos. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. ¿Cuál es la excusa? Las posesiones materiales. Mucha gente está tan preocupada de cuidar sus cuestiones materiales que nunca tiene tiempo para sentarse a ser ministrada por el Espíritu, a escuchar al Espíritu, a buscar él mismo el Espíritu. Esa es una. Y me refiero tanto para asistir a una reunión cristiana, pero no solo eso me refiero que dedicamos demasiado tiempo a buscar cosas que no nos vamos a llevar el día que Dios nos llame a cuentas. Y nunca nos sentamos a decir, bueno, voy a invertir tiempo en llenar mi corazón de tesoros espirituales que me van a servir por toda la eternidad. Platícame cuánto tiempo inviertes en hacerte tesoros en la tierra. ¿Cuántas horas? 8, 9, 10. ¿Cuántas te gustan? 11.
¿Cuánto tiempo dedicas a meditar la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo dedicas a buscar el reino de los cielos? Ahí tienes tú el primer pretexto. Tengo muchas cosas que cuidar. Recuerdo a alguna persona que en otro lugar nunca asistía los domingos a escuchar la palabra, siempre es que asistía tarde, y le preguntabas, ya asistía casi para el amén. Y le preguntas, oye, ¿por qué no vino? Es que tengo que ir a una junta porque me van a dar una casa. Y años. Me imagino que se va a llevar la casa. Me imagino que la casa le va a ayudar a perdonar a su esposa. Me imagino que la casa le va a hacer muchas cosas. Bueno, así muchas personas cuidan más. ¿Qué más? Versículo 19. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. ¿A qué excusa o a qué tropiezo se refiere? Al trabajo. Muchas personas siempre están muy ocupadas. A mí a veces me parece impresionante ver a amas de casa excesivamente preocupadas porque todo brille y descuidando el corazón de sus hijos o descuidando su propio corazón. ¿Qué cosa deberíamos de preocuparnos porque brille más, nuestro corazón o nuestra casa? Digo, no te estoy diciendo que no limpies tu casa, ni que no laves tu ropa, ni tampoco con eso estoy presentándole algún aliciente a los que son perezosos y no quieren trabajar. No. Dios trabaja 7 días y descansa 1. ¿Cuántos dicen amén? Pero aún entre día y día todo tiene su tiempo debajo del sol. 6 trabaja 6 y descansa 1, si por ahí en la velocidad de las palabras se me fue el número mal. El punto aquí es que hay gente que se afana demasiado por el trabajo y nunca tiene tiempo para buscarlo de arriba. Y Dios no quiere que lo busques solo los domingos. Dios quiere que aprendas a humillarte y a buscarlo en tu casa. Dios quiere que aprendas a cerrar. ¿Cuándo vas a aplicar el cerrada la puerta? Ahora tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. ¿Ya lo has escuchado? ¿Ya lo estás practicando? ¿Cuánto dedicas a eso? ¿5 minutos? ¿Cuánto deberías de hacerlo? ¿Ni 1 hora habéis podido velar conmigo? Eso es lo que le dice el Señor Jesucristo a sus discípulos. Me asombra. Entonces, ¿cuánto tiempo estás invirtiéndole a cosas que no te vas a llevar? A lo mejor es el diploma, la carrera, el reconocimiento del jefe, que no te quiten la chamba. ¿Tú crees que si Dios te ve buscarlo todos los días y te corren del trabajo, no te va a dar otro? La Escritura dice que Él inclina el corazón de los hombres a lo que Él quiere. Así sea un impiazo. La Escritura dice que Dios inclina el corazón del hombre a lo que Él quiere. Pero tú estás ahí todo miedoso, que te vayan a correr. La Escritura dice no. Quitemos ese pretexto en medio. ¿Qué más? ¿Qué más? Otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. ¿Qué estorbo o tropiezo es? Las relaciones. Y no solo las relaciones amorosas. Bueno, yo sé que hay muchos que no quieren ser cristianos porque piensan que el novio que tienen es el único novio que van a tener en la vida, es la única persona que les va a amar, que nadie les va a amar tanto como les ama él. Es el único que les ha comprado un osito y por lo tanto hay que conservar ese osito y hay que darle largas a Cristo Jesús. No tienen el valor para terminar una relación pecaminosa o para formalizar, como debe de ser, algo que Dios quiere que se haga correctamente. La cosa es que demasiado tiempo para una relación que puede ser mi padre, puede ser mi hijo, puede ser mi nieto, puede ser
mi hermano, cualquier relación. ¿Qué dirá mi padre? ¿Qué dirá mi hermano? ¿Qué dirá mi nieto? ¿Qué dirá mi hijo? ¿O me consume mucho tiempo mi padre, mi novia, el que sea, mi compadre? Pero la cosa es que el motivo por el cual la persona no se llena de vida en Cristo Jesús o no busca la vida es que necesita la aprobación de ese ser humano que también se va a morir. Que quizá va a perder su vida física, pero seguramente no tiene vida espiritual. Porque si la tuviera, ¿no me estaría llevando a buscar a Cristo Jesús? ¿Cuántos dicen amén? Y escúchame bien, quitémonos de la mente los errores falsos que pone el diablo. Dice, Dios va a tomar en cuenta cuánto cuidé yo a mi nieto o cuánto cuidé yo a mis hijos. Jesucristo dijo, el que ama más padre, madre, hijo, hija, esposo, esposa, más que a mí, ¿qué dice? No es digno de mí. Entonces quítese ese error de la cabeza. De todo corazón se lo digo, y busque a Dios en primer lugar. Y todo tiene su tiempo. No le estoy diciendo que deje a su esposo, que deje a su esposa, o que deje de ayudar a sus nietos, pero todo tiene un tiempo y todo tiene un orden. Y lo principal es hallar vida en Cristo Jesús. ¿Amén? Bien. 2 cosas más y termino la enseñanza. Son breves. Aunque acabo de decir hace un momento que Dios siempre está dispuesto a dar. ¿Cuántos dicen amén a eso? O que Dios siempre tiene que dar. A lo mejor, en mi caso, o sea, ya hablando de manera individual, aplicándomelo en mi vida, Dios decide que yo ya no voy a poder buscar. Y eso lo sostengo con el pasaje de Isaías que cité al principio de la enseñanza. Isaías 55, versículo número 6. Isaías 55, 6 dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Hay otros pasajes que dicen que no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. O sea, hoy Dios te está tendiendo la mano. Hoy Dios creo que nos está hablando a todos. Hoy Dios siento la libertad de Él y nos está hablando, y estoy seguro que está hablando tu mente y está hablando tu corazón. Hoy está dispuesto. Sin embargo, el hombre es tan confiado, y discúlpame la palabra, a veces discúlpame que use el término coloquial, tan conchudo, que piensa que Dios lo va a esperar toda la vida. Que piensa que Dios le va a dar todas las oportunidades como si se las mereciera. ¿Quién está vivo y quién está muerto? Dios está vivo. Y nosotros necesitamos vida. ¿Cuántos dicen amén? Hay veces, fíjate que, déjame ilustrarte esta verdad con algo de este mundo. Hay ciertas situaciones y oportunidades que se dan por temporadas en este mundo. Por ejemplo, cuando viene la época decembrina, las personas o las empresas empiezan a contratar gente desde octubre, desde noviembre, a veces desde septiembre, para trabajar ¿cuándo? En diciembre, ¿verdad? Hay veces que las empresas están pensando en el personal que van a tener para el próximo año. Dicen, bueno, pues vamos a contratar en enero. O en diciembre vamos a contratar para tener a nuestra gente en enero. Y hay mucha gente que se confía y dice, bueno, pues no te preocupes, vamos a pasárnosla bien. Y ya por marzo, pues ya quieren buscar trabajo. Y resulta que ya no hay. A mí me pasó cuando era un joven inconverso, alejado a Dios, confiado, un muchachito todavía. Alguien me consiguió una entrevista para trabajar en la empresa Sams. A mí se me hizo muy fácil llegar 15 minutos tarde, pero yo llegué así bien arregladito y pensando, entré por la puerta de los clientes y de entrada me dijeron, no, usted va a entrar por la puerta de los empleados.
Me tardé otros 15 minutos en encontrar la puerta de los empleados, llegué media hora tarde a mi cita y simple y sencillamente ni siquiera me quisieron recibir. Y tremenda lección que me llevé, que es la que muchas personas se llevan por su soberbia en este mundo. Pero esa misma soberbia se aplica a lo espiritual. Pensar que Dios va a estar ahí siempre para cuando yo diga, entonces ahora sí. ¿Y qué pasa si Dios dice, pues ahora no? ¿Qué pasaría si cuando tú quieres buscar Dios dice, ahora no? Porque vio tu actitud, porque te estuvo llame, y no respondiste. Porque te dio 1, 2, 3, 4, 5 años, te dio a una esposa o un esposo que estuvo ahí sobre ti. Dice, no, espérame que acabe la novela, espérame que acabe el campeonato de fútbol, espérame que ya nada más este último periodo con mis compadres, espérame tantito, estoy aprendiendo a usar el Facebook, dame chance. ¿Y qué pasa si Dios dice, bueno, y ahora, pues ahora no? Y te lo ilustro con un pasaje de la Escritura que se le aplica a los creyentes y se le aplica, por supuesto, también se le aplica a los no creyentes. La Escritura nos muestra o nos enseña de unas personas, le llama la Escritura vírgenes. Vírgenes quiere decir pues que cuando menos habían sido llamadas y limpiadas y que tenían una cita con el esposo. Unas estaban preparadas y las otras no estaban preparadas. Y verdad que la Escritura nos enseña que nosotros tenemos que estar todos los días preparados por si viene Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Todos los días, amado. Imagínate un día que no te levantaste y no oraste, no leíste la palabra y que por ahí te diste chance, pues un pecado, un coraje que te aventaste y lastimaste a tu prójimo y que llega ese día Cristo. ¿Te va a agarrar vestido o desnudo? Desnudo. La Escritura enseña que todos los días deberíamos estar listos, cerciorándonos, no solo cumpliendo con nuestros deberes, sino cerciorándonos de que estamos pegados al árbol. ¿Sí? Si en la mañana Dios te dice que estás pegado a Él, ¿qué puede hacer el mundo para despegarte de Él? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Sin embargo, la Escritura dice que hubo unas de esas 10 vírgenes que están como la gran mayoría del mundo evangélico actual, pensando estar en Dios, pero con sus lámparas vacías, o lo que es lo mismo, sin el poder y la vida de Dios en sus vidas. Y dice, fíjate cómo dice el pasaje, Mateo 25, versículos del 10 al 12. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Ahora la parábola o el ejemplo que pone el Señor Jesucristo dice, pues se supone que las 10 eran vírgenes. Se supone que las 10 estaban vestidas o estaban preparándose para el esposo y resulta que el esposo le dice, pues yo no sé, ¿a quién le llamas esposo? Yo no te conozco. Amado, esa verdad debería hacer temblar nuestros corazones. Lo digo con amor, lo digo con respeto. Tú deberías de temblar de que Dios te diga, te diga el día que te llame, no te conozco, aun cuando seas cristiano. Debemos de buscar todos los días conocerle y que nos diga a través de su espíritu y de su palabra, te conozco. Tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. Pero el que no tiene ese testimonio en la tierra, tampoco lo tendrá en los cielos o en el día que Dios nos llame. Ok, termino esta enseñanza diciendo lo siguiente. Comencé la enseñanza diciendo que Dios dice, búscame
y viviréis. Búscame y yo te daré vida. Y no lo va a hacer Paul Washer, no lo va a hacer ninguno de los teleevangelistas famosos o por internet, o alguno mexicano de prestigio y reputación. La Escritura dice cómo tenemos que buscar, o cómo Dios quiere ser buscado. ¿Dónde lo vamos a hallar? En nuestro cuarto, cerrada la puerta, doblando nuestras rodillas, abriendo este precioso libro de rodillas, invocando la presencia de su Espíritu, suplicando ser iluminados, ser fortalecidos, o en primer término ser perdonados, ser limpiados, ser transformados, ser ayudados. Que nadie te engañe diciendo, no hombre, escucha esta enseñanza y Dios te va a cambiar. Dios no te va a cambiar si no lo buscas directamente a Él. Dios no te va a transformar si tú no lo buscas directamente a Él. Deja de estar buscando ciberevangelistas, deja de estar buscando por todos lados y vete a la fuente, vete a la raíz y humilla tu corazón delante de Dios todos los días. Aprende a buscar a Dios todos los días. Hermano, ¿cómo empiezo? ¿Me tomas un consejo? No abras tu boca ni abras tu Biblia. Dobla tus rodillas. Dobla tus rodillas y quédate en silencio un rato. Y dile a Dios de manera sencilla, ayúdame. Después de que hayas hecho eso, abre tu Biblia y suplica su ayuda. Suplica dirección, suplica alimento. Y no lo hagas en los tradicionales 5 minutos en los que te puedes quedar dormido. Te sugiero que te levantes temprano, de ser posible de madrugada. Que Él vea que lo más importante del día es Él. No es tu cita del Seguro Social a la que te vas a ir a formar a las 4 de la mañana. Si la cita del seguro es a las 4, preséntatele al Señor a las 3. Pero que Él vea que Él es lo más importante. Cuando Él ve que Él es lo más importante y el objetivo, que no estás apuntando a las orillas, sino que estás apuntando al centro, entonces Él dice, heme aquí. Él dice, heme aquí, y Él empieza a suministrar vida de acuerdo a mi necesidad. Si mi necesidad es el perdón de mis pecados, me empieza a ayudar. Si mi necesidad es vencer el pecado, me empieza a fortalecer. Si mi necesidad es que se limpie mi conciencia de obras muertas, la empieza a limpiar. Me empieza a ayudar a ver a Jesucristo. Me empieza a ayudar a ver lo que sea que Él sabe que yo necesito. Si mi necesidad es de tener más fe, más fuerza, más poder, Él se empezará a suministrar. Cuando Él vea que estoy más interesado en hallarle a Él que en actualizar mi estado en el Facebook o en el noticiero o en la telenovela o en el diario deportivo, Él suministrará con libertad. Porque así lo dice el libro de Jeremías, Jeremías 29, versículos del 12 al 13. Dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. ¿Y qué dice? Y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis. Aquí es lo precioso, amado. No te estoy diciendo que los cristianos tienen que orar 1 hora. Los cristianos tienen que encontrar a Dios. Tienen que buscar a Dios y tienen que encontrar a Dios. Es muy diferente, ¿verdad?
El deber del cristiano no es orar una hora, el deber del cristiano es buscar a Dios todos los días y encontrarlo. Ese es su deber. Y entonces el pasaje dice, y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando tú te metes a ese cuarto, con todo el tiempo del mundo, sin compromiso, celular apagado, computadora apagada, televisión apagada, familia separada, y consciente de que tú necesitas vida, y que esa vida está en Cristo Jesús, y te humillas, porque es necesario humillarse. Hay cuidado de aquel que diga, pues acá estoy, Señor, dame vida. Ajá, quédate sentado 12 horas. Pero al que se humilla rapidito, a ese Dios atiende, a ese Dios bendice, alimenta, fortalece y sobre todo le suministra la vida. ¿Amén? Entonces, que todo lo que hemos hablado lo resumo rápidamente en lo siguiente. El objetivo es tener vida, amado. Me da gusto verte hoy. Quiero verte el próximo domingo y me va a dar más gusto que vengas el próximo domingo. Pero que vengas apuntando bien. Que vengas como un arquero. Que no se conforma con un 6, sino que desea pegarle al centro. Pablo decía, prosigo al blanco. ¿No dice así la Escritura? Y había conseguido Pablo muchas cosas. Había conseguido un montón de cosas. O sea, no lo he hallado todavía. Prosigo al blanco. Apuntando hacia lo principal. Quiero que Dios me dé vida. A eso vengo. Quiero que Dios me resucite, que me dé aquí en esta tierra, que se manifieste su vida en mi vida. Se manifieste su perdón de pecados, su limpieza, su poder, su gracia, su paz, su gozo. Y no voy a descansar hasta que lo encuentre. Que si también me enfermo, pues también le pediré que me ayude en mi enfermedad. Que si me corrieron del trabajo, también buscaré que me ayude a encontrar un trabajo. Pero ese no es el objetivo. Que si tengo hijos y que estoy preocupado por qué va a pasar con ellos, también le pediré que me ayude. Pero el objetivo es Cristo Jesús. Hallarlo, buscarlo, hallarlo y que me suministre la vida que yo necesito. Ese es el objetivo. Debo de estar consciente si de verdad quiero hallar ese objetivo. Yo tengo que quitar mis propios tropiezos. Identifícalos. Identifícalos. Son tus posesiones, es tu trabajo, es tu familia. ¿Quién de tu familia es? ¿Lo vas a amar más que a Dios? Demuéstraselo a Dios. Es tu teléfono, es tu televisor, es el periódico que compras todos los días. ¿Qué le roba la atención a Dios? ¿De verdad lo quieres hallar? No lo vas a hallar hasta que quites las piedras de tropiezo. Hay un pasaje en los profetas y también después se hizo un canto que dice, otra vez abriré ríos en el desierto y mi espíritu derramaré sobre esta generación. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Así dice. Pero también dice, quitad las piedras de tropiezo. No va a fluir el río si tú no quitas las piedras de tropiezo. Quítelas. Sea valiente y quítelas. Y entonces el río va a fluir sobre su vida. Y va a derramar Dios la bendición que Él quiere derramar. Amós 5, versículo 4, y con ese termino. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Cerremos los ojos un momento. Hagamos una oración. Padre, danos vida, Señor.
danos vida. Ayúdanos a entender nuestra necesidad y danos vida. Así como ese pasaje en el libro de Ezequiel, en donde estaban esos huesos secos, donde estaban esos cadáveres secos y sin vida. Así es nuestra alma sin ti, Señor. No tiene vida. Dios, ayúdanos a entender. Ayúdanos a comprender en el corazón. Este mundo ha puesto toda clase de distractores, toda clase de tropiezos para mantenernos mirando a otras cosas, para mantenernos preocupados en otras cosas. Señor, alumbra con tu luz nuestros corazones para que corramos hacia la luz, Señor, y nos alejemos de las tinieblas. Padre, la Escritura dice: levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Padre, hoy si tan solo soplases sobre nuestros corazones, Señor, si tan solo soplases sobre nuestras vidas, Dios, y nos levantases para mirar que lo más importante que necesitamos es la influencia de tu Espíritu en nuestro interior, Señor. La verdad de tu palabra, la vida que solamente proviene de ti, Señor. Si tú te levantases con poder sobre nuestras vidas y nos hicieras virar porque vamos sobre una dirección, la dirección que nos ha enseñado este mundo, la cual aprendimos de nuestros padres, Señor, a correr tras el trabajo, tras el dinero, tras las relaciones o tras los distractores, Señor. Pero ven, levántate tú y haz algo especial en nuestros corazones. Haz algo especial en nuestras vidas para que ya no sea así, sino para que podamos mirar hacia ti y buscarte con el corazón adecuado, con la humillación, con la intensidad, con la atención que tú mereces, pero sobre todas las cosas, hallarte, Señor. Hallarte a ti. Derrámate sobre nuestras vidas, Señor. Está escrito en los profetas que tú ibas a nuestra generación, ibas a derramar tu espíritu, dice la Escritura, sobre toda carne. Ten compasión. Quizá nosotros somos esa rama seca. Hace tiempo que estamos cortadas del árbol, engañándonos a nosotros mismos. Padre, que venga tu Espíritu y nos levante y nos vuelva a injertar en ese árbol, Señor. Que tú hagas ese milagro en nuestras vidas, nos des vida, en el nombre de Jesús, Señor. Amado, dile a Dios: levántame con este canto. No sé si lo tenemos en la pantalla. Si lo tenemos, levántate. Cantémosle a Dios este canto juntos. O quédate en tu lugar y ora como tú quieras, pero invoca la ayuda del Espíritu en esta reunión. Invoquémoslo juntos cantando este canto. Visítanos, Señor, y danos vida. Es lo que necesitamos, Dios. Después de tanto tiempo de sequía espiritual, para un avivamiento Dios nos quiere preparar. Por su poder caemos
humillando nuestro ser, me levantaré, me levantaré, en ayuno y oración le buscaré, me levantaré, de su espíritu los dones obtendré, me levantaré, con valor la salvación predicaré, ante el avivamiento mayor de la historia, la juventud proclama, me levantaré, ante el avivamiento mayor de la historia, la iglesia proclama, me levantaré, ante el avivamiento mayor de la historia, la iglesia proclama, me levantaré. Padre, ayúdanos a salir en pos de ti, Señor. Y no a salir de nuestra casa, sino a salir de nuestra cama y a presentarnos de ti todos los días, a buscar que nos suministres vida, Señor, a través de Cristo Jesús. Padre, mucho te necesitamos y muchos necesitamos ser enseñados en esta palabra que nos has hablado el día de hoy. Enséñanos a buscar para vivir, Señor. Danos esa libertad de hacerlo. Libertad de nuestros tropiezos, libertad de nuestras ideas, aún libertad de todos los estorbos que el mundo nos pone, Señor. Que podamos ir todos los días a buscar tu salvación, tu perdón, tu gracia, tu poder, tu gozo, tu ayuda, según sea nuestra necesidad, Señor. De tanto buscar, por fin encontré la paz y el amor que tanto anhelé, y hoy puedo amar y confiar en ti. De tanto buscar, por fin encontré el motivo real para poder vivir, y tu amor invade mi ser como un fuego abrasador. Eres tú, mi vida, mi esperanza y mi salud, la fuente de mis días, eres tú, Señor. Eres tú, mi vida, mi esperanza y mi salud, eso y mucho más eres para mí, Jesús. Mis angustias y temores, ansiedades
abrazado y te siento y te amo, te busco y te encuentro. ¿Qué más puedo yo pedir? Mi vida hoy te entrego. ¿Qué más puedo yo ofrecer? Mi vida, mi esperanza y mi salud. Eso y mucho más eres para mí, Jesús. Eso y mucho más eres para mí, Jesús. Padre, gracias por lo que nos has hablado en este día, Señor. Que tu Espíritu nos dé vida, como dice la Escritura, pero que también nos haga sabios, Señor, para ir a donde están las aguas. Ahí, Señor, donde está Cristo, Señor, ahí nos lleve tu Espíritu a buscar la intimidad contigo, a buscar la paz en ti, Señor. Bendito sea tu nombre. Haz que prevalezca tu verdad en todos los que le hemos escuchado en esta mañana, Señor. Que permanezca y que te dé frutos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.